Bienvenidos amigos de YouTube a un nuevo video en mi canal. Bueno, en este video les voy a explicar cómo podemos usar un diodo semiconductor y cómo podemos llevarlo para que trabaje como un sensor de temperatura de una manera muy aproximada. Entiendamos un poco la teoría que tiene detrás el diodo semiconductor, el diodo de silicio en nuestro caso. Bueno, acá lo que podemos entender es que para un diodo, si se encuentra polarizado en directa, a medida que nosotros incrementemos la temperatura, la corriente de polarización también se va a ver afectada y va a aumentar de manera proporcional. Y también lo podemos ver con relación a la tensión que recibe el diodo. Por ejemplo, si tenemos una corriente constante, como en este caso, la fijamos en 1 mA, ¿qué podemos observar si aumenta la temperatura, un incremento, una variación de temperatura? Lo que podemos observar es que si se encuentra en 25 grados centígrados o la temperatura ambiente, la tensión que recibe o que cae sobre el diodo es de 0,7 voltios aproximado si se considera de silicio. Si nosotros aumentamos en un incremento de temperatura cualquiera, lo que vamos a notar es que la tensión que cae en el diodo se va a ver disminuida en un incremento de tensión, que sería los 0,7 voltios menos esa variación de tensión que ahora la vamos a calcular. Entonces, básicamente, esa es la teoría que tiene el diodo como sensor de temperatura. Y acá lo vimos de una manera o en la curva de corriente-tensión para el diodo de silicio. Como podemos observar, acá dice que el potencial de barrera se reduce 2 milivoltios por cada grado de incremento de temperatura. Esto es de la siguiente fórmula. Si necesitamos calcular cuánto es que aumentó o disminuyó la tensión con relación a la variación de temperatura que hubo con respecto a la temperatura inicial, que la consideramos de 25 grados centígrados, vamos a poder calcular esta variación de volumen que vemos acá, y una vez que la calculamos le vamos a sumar o restar este valor a los 0,7 voltios del diodo de silicio. Por ejemplo, acá tenemos el siguiente enunciado que nos dice que suponiendo una barrera de potencial de 0,7 y a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, ¿cuál es la barrera de potencial de un diodo de silicio? Es decir, ¿cuál es la tensión del diodo de silicio cuando la temperatura de la unión es de 100 grados y a 0 grados? Primero, acá la temperatura de la unión es básicamente la temperatura que recae sobre el diodo y es distinta a la temperatura. Esto es más que nada con la teoría física de los semiconductores, que tenemos la barrera de potencial y todo eso. Pero bueno, entendamos ahora que esta temperatura de unión se refiere a la temperatura que nosotros vamos a querer saber cuánto vale la tensión a dichas temperaturas. Entonces, si la temperatura de la unión es de 100 grados centígrados, usamos la fórmula y calculamos la variación de tensión como menos 2 milivoltios por cada grado centígrado por la variación de temperatura, que va a ser variación final, o sea, temperatura final menos temperatura inicial. 100 grados menos 25, y calculamos la variación de tensión de voltaje, y ahora le tenemos para calcular la barrera de potencial del diodo, vamos a restar 0,7 menos los 0,15 correspondientes a la temperatura en el incremento de los 100 grados, y nos da una tensión, una barrera de potencial de 0,55 voltios. ¿Qué es lo que estamos observando? Que si la temperatura aumenta, la diferencia de potencial en el diodo o la barrera de potencial en el diodo de silicio disminuye. Vamos ahora a la parte práctica. Yo acá en la simulación lo que hice fue entregar o poner una fuente de corriente constante. Vamos a agrandar esto. Coloqué un diodo ideal y acá expresé esta fórmula, que la corriente del diodo es una función tanto de la tensión en el diodo como de la temperatura. Si nosotros mantenemos constante, como vimos acá en el gráfico, si mantenemos constante la tensión,
que observamos que la corriente va a aumentar. Ahora nosotros estamos haciendo el proceso contrario. Vamos a mantener constante la corriente en el diodo y vamos a ver qué relación hay tanto en la tensión como en la temperatura de una manera gráfica. Acá también expresé la fórmula. Bien, y vamos a hacerlo con el multisim. Para eso vamos a ir acá a la opción de simular, análisis y simulación, y vamos a ir a donde dice barrido de temperatura. Vas a ver que vas a tener muchas opciones. Nos vamos a barrido de temperatura. Acá lo dejamos en temperatura. El valor actual es el valor de temperatura ambiente. Fijamos el barrido que empiece en 0 grados y que termine en 100 grados o más. Los números de puntos lo vamos a dejar en 101 y el incremento va a ir de 1 en 1, entonces lo dejamos en 1. También acá tenemos que agregar el punto operativo CD. Esto es para que te marque los puntos y que después nosotros podamos trasladar eso a una tabla de datos. Le damos a guardar y damos inicio a la simulación. Y acá está la simulación, está corriendo hasta llegar a los 100 grados centígrados, como vamos a ver acá. Y esta es la gráfica tensión del diodo con respecto a la temperatura. Es decir, vemos que si aumenta la temperatura, la tensión en el diodo disminuye. Vamos a empezar identificando con los cursores, que ahora los voy a mostrar por acá. Bueno, acá tenés muchas opciones. Vamos a poner donde dice mostrar cursores. Y acá tenemos tanto el cursor 1, que me marca el X1 y 1, y el cursor 2, que me marca el X2 y 2. Vamos a usar el 1, a ver, este es el 1. Vamos a ver cuánto es la tensión en el diodo si la temperatura es la temperatura ambiente de 27-25 grados centígrados. Ubicamos acá 27 más o menos y vemos que efectivamente la tensión en el diodo es de 0,7 o 714 milivoltios. Ahora veamos la temperatura en 100 grados. Vemos que el X2 está en 100 grados y la tensión en el diodo, en el eje Y, nos marca 0,506 voltios. Es decir, que hubo una disminución de 116 milivoltios y con esto nosotros estamos demostrando gráficamente cómo es la relación tanto entre la tensión en el diodo y la temperatura si mantenemos constante la corriente que pasa por el diodo semiconductor. Espero que este video les haya gustado. Si tienen alguna duda, déjenmela acá abajo en los comentarios.